35 ya. Bueno, comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Abran su Biblia, como siempre les digo, abran su Biblia. Vamos al libro de Ezequiel, capítulo 1, versículo 1. Déjenme lo cambio acá. Bueno, vamos a comenzar. Ezequiel 1:1. Vamos a ver poquitos capítulos. Van a ser como 7 nada más. Bueno, espero ya tengan listas sus Biblias. Vamos a ver. Versículo 1. El año 30, el día 5 del cuarto mes, encontrándome entre los desterrados. Bueno, aquí parte Ezequiel diciendo que él está entre los desterrados. Ahí empieza él a escribir. Él, por cierto, es sacerdote. Dice, a orillas del río Quebar se abrió el cielo y contemplé visiones divinas. Entonces el libro empieza muy interesante. Se abre el cielo y empieza a tener visiones divinas, visiones de Dios. Él va a ver a Dios, el trono de Dios. El día 5 del mes, el año 5 de la deportación del rey Joaquín. Vuelve a aparecer el rey Joaquín. La palabra de Yahvé fue dirigida al sacerdote Ezequiel, hijo de Busí, en el país de los caldeos, a orillas del río Quebar. Yahvé puso su mano sobre mí. Fíjense qué interesante, porque primero habla en primera persona y después en tercera persona y vuelve a primera persona. Es bien raro esto. Bueno, Yahvé puso su mano sobre mí. También ya vimos en anteriores profetas cómo es el llamado de Dios hacia ellos. Ezequiel no se va a quedar atrás, ¿sí? Dice el versículo 4: yo miré un viento huracanado, venía del norte, y vi una gran nube, en medio de ella un fuego ardiente, irradiaba luz, y el centro era como de metal incandescente. En medio del fuego había 4 seres vivos. Tenían la misma forma, cada uno tenía 4 caras y 4 alas. Sus piernas eran rectas, con pezuñas como las de buey, brillaban como bronce pulido. Bajo sus alas, en los 4 costados, tenían manos de hombre. Las alas de los 4 se tocaban unas con otras. Al andar no se volvía a ningún lado. Iban derechos siguiendo una de sus caras. Vistos de frente, los 4 seres tenían aspecto humano, pero la cara derecha de su cuerpo era cara de león, y su cara izquierda cara de toro. Los 4 tenían también una cara de águila. Sus alas estaban desplegadas hacia arriba. Cada uno tenía 2 alas que se juntaban con las de sus compañeros y las 2 alas que le cubrían el cuerpo. Bien interesante, porque de hecho es complicado incluso dibujar lo que está narrando Ezequiel. Es muy difícil. Si tú lo vas leyendo, te cuesta imaginarlo, porque da muchos datos y son formas que uno no está acostumbrado a ver. Veo seres con 4 rostros, uno atrás, uno delante, uno a la izquierda y otro a la derecha. Águila, toro, león y humano. Tienen alas, tienen manos, tienen pezuñas. Son muy extraños. Luego va a decir que son querubines. Son gigantes, enormes. Ya lo vimos también con otro profeta, que los querubines no son como se pintan, así gorditos, cachetones, güeritos, rizados. No, con alitas, ¿no? En realidad los querubines son algo de mucho cuidado. Da miedo nada más de verlos, ¿sí? Y son los que están alrededor del trono de Dios. Son, entre comillas, vamos a decirlo, los guardianes de Dios. Digo entre comillas porque Dios no necesita de ningún guardián. Entonces él sigue explicando, yo se los dejo para que ustedes lo vean, yo me voy a brincar un poquito más. Vamos al versículo 24. Oí entonces el ruido de sus alas como el ruido de aguas caudalosas, como la voz del Dios Todopoderoso. Cuando caminaban se sentía un ruido como de tempestad, como el estruendo de una multitud. Cuando se detenían replegaban sus alas. Un ruido se oía desde la plataforma que estaba encima de sus cabezas. Sobre esta se veía como una piedra de zafiro en forma de trono, y en esta forma de trono a un ser que tenía apariencia humana en su parte superior. Lo vi como rodeado de metal incandescente, de la cintura para arriba y de la cintura para abajo. Era un fuego que proyectaba luz. La luz que le rodeaba tenía el aspecto del arco iris que se ve en las nubes en los días de lluvia.
Esa visión era una imagen de la gloria de Yahvé. Cuando lo vi, me tiré de bruces al suelo. Oí entonces una voz que me habló. Nuevamente nos topamos con un personaje que en cuanto se da cuenta que aquella imagen, aquella visión es Dios, se tira al suelo. No tardan nada y se tiran al suelo, porque ellos saben que el que ve a Dios estando en pecado muere instantáneamente. Entonces ellos se tiraban, se cubrían el rostro y ya no volteaban a ver. Vamos al capítulo 2. Vamos a ver la llamada de Ezequiel. Me dijo: hijo de hombre. Fíjense cómo aquí Ezequiel, bueno, veíamos la semana pasada, Daniel nos hablaba por primera vez del hijo del hombre. Pues a Ezequiel Dios lo va a llamar hijo de hombre. Qué interesante. Dice: me dijo: hijo de hombre, ponte de pie, te voy a hablar. En el mismo momento en que me habla, entra en mí un espíritu y me hace ponerme de pie. El Espíritu Santo. Ezequiel va a hablar mucho del Espíritu de Dios. Entonces oigo que me dice: hijo de hombre, te envío donde los israelitas, a un pueblo de rebeldes que se han rebelado contra mí. Ellos y sus padres me han sido infieles hasta el día de hoy. Te envío donde esa raza de cabezas duras y de corazones obstinados para que les digas: esta es la palabra de Yahvé. ¿Para qué quiere Dios a sus profetas? Ya lo hemos visto una y otra vez. Dios quiere a sus profetas para que lleven la palabra de Dios al pueblo. Aunque, como dice aquí, aunque sea un pueblo rebelde, obstinado, de cabeza dura, o en algún otro lugar dirá de cabeza hueca. Dice, vamos a ver, versículo 5. ¿Te escucharán o no te escucharán? Porque son una raza de rebeldes, pero sabrán que hay un profeta en medio de ellos. Es que lo importante no es que te escuchen o no, que te pongan atención o no, que cambien o no. Lo importante es que sepan que estás hablando de parte de Dios, que hay un profeta en medio de ellos. Y esto aplica también para nosotros. Y tú, hijo de hombre, no les temas. No temas a sus amenazas. Serán para ti como zarzas u ortigas, es decir, que se clavan, que hieren. Eso es bien importante. Como un escorpión donde te hayas sentado. No tengas miedo de sus palabras, no temas ante ellos. No son más que una raza de rebeldes. Es decir, este profeta, como todos los profetas prácticamente, va a sufrir también por ser profeta de Dios, por decir la verdad del Señor. Versículo 7. Les transmitirás mis palabras, te escuchen o no, porque son una raza de rebeldes. Ahora, hijo de hombre, escucha lo que te voy a decir. No te rebeles como esa raza de rebeldes, sino que abre la boca y come lo que te doy. Le va a dar algo de comer. Versículo 9. Miré hacia mí se tendió una mano que sostenía el rollo del libro. Lo desenrolló ante mí, estaba escrito al revés y al derecho, y solo eran cantos fúnebres, lamentaciones y gemidos. Vamos a ver qué es ese libro, capítulo 3. Versículo 1. Me dijo: hijo de hombre, come lo que te presento, cómelo, y luego anda a hablarle a la casa de Israel, a la casa de los rebeldes. Cómete este libro, esta palabra que te presento, cómelo, dice, y luego anda a hablar. Primero tiene que comer del libro, segundo, ir a hablar, ¿sí? Eso es bien importante, sobre todo para nosotros en esta época. Abrí la boca para que me hiciera comer ese rollo, y me dijo: hijo de hombre, come ahora y llena tu estómago con este rollo que te doy. Lo comí pues, y en mi boca era dulce como la miel. Me dijo: hijo de hombre, anda a la casa de Israel y diles mis palabras. Bueno, aquí voy a hacer una pausa para hacer un breve comentario. En general, este rollo, y lo vamos a ver en los temas finales, se va a ver como la Sagrada Escritura. Come de ese rollo, de ese libro. Recuerden que ellos no usaban propiamente libros, sino rollos de papiro. Dice primero, cómetelo y entonces sí puedes profetizar.
Hay mucha gente que sin leer la Biblia quiere hablar de Dios, quiere profetizar, quiere tener sabiduría y no lo logra y no lo puede hacer, puede emocionar incluso, pero no tiene sabiduría porque no se ha comido el libro. ¿Cuál libro? La palabra del Señor. Siempre primero es come el libro y después profetiza. Siempre es así. Y no solo eso, y este profeta va a ser especialista en decirnos también que vamos a necesitar del Espíritu de Dios. Y eso por eso es que no quería dejar fuera a Ezequiel, por la importancia de estas palabras. Sigo leyendo. Vamos en el 5. No te envío a un pueblo extranjero cuya lengua te sería difícil, sino a la casa de Israel. Si te enviara donde muchedumbres extranjeras, cuyo hablar es oscuro y cuya lengua es difícil, la cual no comprenderías, podrían tal vez escucharte. O sea, si te mando a donde no te entienden, tal vez ahí te iban a escuchar. Pero estos que son los tuyos que hablan tu lengua, no te van a escuchar. Pero la casa de Israel no querrá escucharte, porque no quiere escucharme. Todos tienen la cabeza dura y el corazón obstinado. Y esa es la sensación que uno tiene muchas veces el día de hoy. ¿De qué sirve que les hables? ¿De qué sirve que les prediques? ¿De qué sirve si tienen el corazón duro? La cabeza dura, dice aquí, el corazón obstinado. Están empecinados en seguir su camino de pecado. Pero nosotros tenemos que cumplir esa labor, como dice aquí, te escuchen o no te escuchen. Veas los resultados o no los veas los resultados, eso no nos corresponde a nosotros. Versículo 7, pero la casa, eso ya lo leí, ya. 8, por eso he vuelto tu cara tan dura como la de ellos y tu frente tan dura como la de ellos. Haré de tu frente un diamante más duro que la roca. No les temerás, no tendrás miedo de ellos, porque son solo una raza de rebeldes. No les tengas miedo. Eso es algo que le va a repetir mucho Dios. No tengas miedo. Es algo que le repitió a Moisés, por ejemplo, que le va a repetir a muchos Dios. No tengas miedo. Incluso por medio del ángel se lo dice a la Virgen María. No temas, María. ¿Sí? No tengas miedo de hacer la voluntad del Señor. Versículo 10. Me dijo, Hijo de hombre, recibe en tu corazón, escucha con tus oídos todas las palabras que te voy a decir. Luego, anda, vuélvete donde los desterrados, donde la gente de tu pueblo. Les hablarás y les dirás, así habla Yahvé, ¿te escuchen o no? Entonces el Espíritu me levantó mientras oía, detrás de mí, una formidable aclamación. Bendita sea la gloria de Yahvé en todo lugar. Bueno, y sigue con la visión de los ángeles, la vamos a brincar, vamos a irnos un poquito más adelante. Vamos a ver la función o cómo ve Dios al profeta. ¿Quién es el profeta? Versículo 16. Al cabo de esos 7 días se me dirigió la palabra de Yahvé. Hijo de hombre, te he puesto como un vigía para la casa de Israel. Si oyes una palabra que salga de mi boca, inmediatamente se lo advertirás de mi parte. Esto es bien interesante, como un vigía, alguien que está en un punto muy alto, un punto donde él puede ver lo que los que están debajo no pueden ver. Por ejemplo, aquel que se sube al mástil de un barco, sale mucho en las películas, seguramente lo habrán visto, con un miralejos, y él está revisando, ¿no? Si se acerca un peligro. Bueno, dice Dios, te he puesto a ti como un vigía, que estés al pendiente, no como la gente que va distraída, no, que tú estés al pendiente. Dirá Jesús, estén atentos a los signos de los tiempos, porque son un vigía. Sigo leyendo. Versículo 18. Si le digo al malvado, vas a morir, y tú no se lo adviertes, si no hablas de tal manera que ese malvado deje su mala conducta, y así salve su vida, ese malvado morirá debido a su falta, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Es decir, si yo te mando a que le hables a alguien y tú no le hables,
y esa persona muere en pecado, pues sí, evidentemente va a morir, pero a ti, por no haberle advertido, te voy a pedir cuentas también de esa muerte. Ese es lo difícil del profeta. 19. En cambio, si se lo adviertes al malvado y él no quiere renunciar a su maldad y a su mala conducta, morirá debido a su falta, pero tú habrás salvado tu vida. Si tú cumples tu función de profeta, de vigía, y adviertes al malvado, si le invitas a que cambie su camino y no lo cambia, va a morir, se va a perder esa alma, pero tú salvarás la tuya porque hiciste lo que se te pidió. Versículo 20. Si el justo deja de hacer el bien y comete la injusticia, pondré una piedra delante de él para que se caiga y morirá. Si tú no se lo has advertido, morirá a causa de su pecado. Se olvidarán de las buenas acciones que haya hecho, pero a ti te pediré cuenta de su sangre. Incluso dice aquí a un justo. También aquel que parece o que creemos que es un justo, de vez en cuando hay que pedirle que corrija su camino. Porque pasa y pasa mucho, de hecho. Sigo. 21. Pero si tú adviertes al justo para que no peque y siga sin pecar, vivirá gracias a tu advertencia y tú habrás salvado tu vida. 22. La mano de Yahvé se puso sobre mí y me dijo: levántate, dirígete al valle, allí te hablaré. Me levantó entonces y me dirijo al valle. Veo allí la gloria de Yahvé. Estaba allí tal como había visto la gloria a orillas del río Quebar. Inmediatamente me echo de bruces al suelo. El Espíritu entra en mí y me hace ponerme de pie sobre mis piernas. Cada vez que se encuentra con Dios, el Espíritu de Dios entra en el profeta. Por eso la importancia de un encuentro con Jesucristo, para que el Espíritu entre en tu corazón. Bueno, y sigue el texto, léanlo, yo se los recomiendo mucho. Pero aquí ya ven, brincamos muchas cosas. Vámonos hasta el capítulo 8. Pasan muchas cosas. Este profeta, por cierto, es un profeta peculiar, vamos a decirlo así, porque tiene un lenguaje, digamos, florido. Un lenguaje difícil. Alguien dirá que vulgar. Es un profeta que habla mucho de sexualidad, pero hablando de fe. Habla de prostitución, cada rato habla de prostitución él, de las prostitutas y de que te prostituiste allí y acá y acá. Él habla mucho de eso, tanto que algunos judíos, rabinos judíos, recomendaban que este libro no lo leyeran menores de 18 años. Cuando uno lo va leyendo se da cuenta de que efectivamente pues tiene un lenguaje complicado este hombre. Y es que Dios obra así en ellos. O sea, si Él tiene ese lenguaje, Dios obra así. No es que sea mal hablado. Es que es un lenguaje muy, muy duro. No son, como decimos en México, malas palabras, sino que usa temas que habitualmente no usamos. Usa comparaciones que a veces parecen un poquito desafortunadas, pero el objetivo de Él era calar hondo, que doliera las palabras de él, y vaya que lo lograban. Era un otro profeta, porque casi todos son así, muy incisivo, muy duro en su manera de hablar. Bueno, vamos al capítulo 8, versículo 2. Vamos a ver lo que está pasando en este momento ya. Él es llevado en visión a Jerusalén, a que vea el templo y lo que está pasando en el templo. Dios le muestra cosas terribles, ¿sí? Ya pasó, él ya está en el exilio, es decir, ya está en ese proceso de diversos exilios o, ¿cómo se le llama? Salidas del pueblo hacia el extranjero. Y Dios lo lleva para que vea el templo. ¿Qué está pasando en su templo? Dios está, digámoslo así, muy triste. Versículo 2. Miré, era una forma humana por debajo de la cintura, no era más que fuego, y de la cintura para arriba era como un metal incandescente. Extendió lo que podía ser una mano y me agarró de los cabellos
Inmediatamente el Espíritu me levantó entre el cielo y la tierra. Me llevó a Jerusalén en una visión divina, hasta la entrada de la puerta que mira al norte, allí donde está el ídolo que provoca los celos de Dios. En una de las entradas está un ídolo colocado. Allí estaba la gloria de Dios de Israel, tal como la había yo visto en un valle, en una visión en el valle. Me dijo: Hijo de hombre, mira hacia el norte. Miré al norte, y ese ídolo que provoca sus celos estaba allí al norte de la entrada del altar. Me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto todos los horrores que comete aquí la casa de Israel para echarme de mi santuario? Es decir, todos esos ídolos que van metiendo a la casa de Dios. Es como ir expulsando a Dios. De hecho, lo van a lograr. Dios se va a retirar del templo porque los mismos sacerdotes han ido metiendo ídolos en el templo. ¿Qué es un ídolo? Un falso Dios. Bueno, donde voy 5. Hijo de hombre, mira hacia el norte. Miré hacia el norte, y ese ídolo que provoca sus celos estaba allí al norte de la entrada del altar. Me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto todos los horrores que comete aquí la casa de Israel para echarme de mi santuario? Pero todavía verás algo peor aún. Me llevó entonces a la puerta del patio y me dijo: Hijo de hombre, traspasa ese muro. Traspaso el muro y hago en él una puerta. Me dijo: Entra y mira las cosas escandalosas que hacen allí. Entro, observo y veo toda clase de reptiles, animales impuros, que estaban grabados a lo largo del muro, todos los inmundos ídolos de la casa de Israel, muy parecidos, por cierto, a los ídolos de Egipto. Son los ídolos de Babilonia, los falsos dioses. Vimos un poco los de Egipto, no vimos los de Babilonia, por eso los comento. Había allí 70 hombres, cada uno con su incensario en la mano, y el humo del incienso se elevaba. Déjenme elevo también aquí el texto. A ver. Eran los ancianos de Israel, es decir, los sacerdotes, y entre ellos reconocí a Jeconías, hijo de Safán. Me dijo: Hijo de hombre, ¿has visto lo que hacen los ancianos de Israel? Cada uno en su cuarto. Dicen para sí: Yahvé ya no ve, Yahvé ya no se preocupa de esta tierra. Luego me dijo: Verás todavía otras cosas escandalosas que se cometen. Me llevó entonces a la entrada de la puerta del templo de Yahvé, que está al lado norte, y vi allí mujeres que estaban sentadas llorándole a Tamuz. Tamuz es un dios babilonio, o sea que ya no, ni las mujeres, ni los sacerdotes, ni el pueblo creen realmente ya en el verdadero Dios. Ya van siguiendo sus ídolos cada quien. Han hecho a Dios a un lado, lo están sacando de su propio templo. Me dijo: ¿Viste, hijo de hombre? Vas a ver cosas aún más escandalosas que estas. Me llevó al patio interior del templo de Yahvé, y a la entrada del templo de Yahvé, entre el vestíbulo y el altar. Veo alrededor de 24 hombres que daban la espalda al templo de Yahvé. Número 1, daban la espalda a Dios, al templo de Yahvé. Y número 2, estaban allí mirando hacia el este y se prosternaban delante del sol. El Dios Sol. ¿Se acuerdan que Daniel se sube al segundo piso y voltea hacia Jerusalén, porque ahí tenía una ventana, y él hacía oración hacia el templo? Pues estos hombres hacían justo lo contrario. Ellos le dan la espalda al templo y voltean hacia el sol, hacia un dios babilonio. Bueno, entonces me dijo: ¿Viste, hijo de hombre? ¿No les basta a la casa de Judá con hacer aquí tantas cosas escandalosas? Van a seguir enojándome, pero esta vez se les pasó la medida. Voy a actuar con furor, no los perdonaré, y mi ojo será inclemente. Es decir, el pueblo ya estaba perdido, total y absolutamente. Entonces, por eso se está dando el exilio. Dios los está dispersando por todos lados. Dios los está regando. Muchos están muriendo, muchos.
Gran parte de ellos están muriendo también. Están sufriendo mucho y sin embargo, en lugar de acercarse a Dios, se pierden más. Buscan a los falsos dioses. Bueno, y a veces uno se pregunta si no será que nosotros podemos hacer lo mismo en algún momento. ¿No será que ese culto a la Santa Muerte es exactamente lo mismo? Es como voltear a ver a Tamuz, ¿sí? El dios babilonio. O ya hemos visto algunos ídolos como el Señor de las Moscas, o aquel que le entregaban a sus hijos en el fuego. Se me fue su nombre, pero bueno, ya lo hemos visto varias veces. Vámonos ahora al capítulo 11. Les digo, vamos a ver poquitos capítulos, nada más para ver un panorama que nos da, el panorama que nos da Ezequiel. Un nuevo corazón, vamos a ver. 11:14, versículo 14. Yahvé me dirigió entonces estas palabras: Hijo de hombre, bien sabes lo que los habitantes de Jerusalén dicen de tus hermanos, de tus vecinos, de todos los desterrados, que se queden allá lejos de Yahvé, pues nosotros hemos heredado esta tierra. Los de Jerusalén ya no quieren que vuelvan los extranjeros, algunos de Jerusalén. 16. Por eso les vas a decir esta palabra de parte de Yahvé. Sí, los envié lejos entre las naciones, los dispersé en esos países, pero yo soy para ellos un santuario en esos países donde se fueron. Es decir, el santuario, el templo, a ustedes que están en Jerusalén parece que ya no les importa. Parece que a los únicos que les importa es a los que están sufriendo más, a los que están lejos. Qué paradójico es eso. Y poníamos el ejemplo de Daniel y de sus 3 amigos, ¿no? Como ellos tratan de seguir la ley, se las están viendo negras, como decimos por acá, pero tratan. En cambio, los que están en Jerusalén se están perdiendo todavía más. Y dice, yo soy su santuario. Jesucristo es el templo de Dios vivo. Dice, sí los envié lejos entre las naciones, los dispersé en esos países, pero yo soy para ellos un santuario en esos países a donde se fueron. Y a los desterrados les dices, los juntaré de entre esos pueblos, los reuniré de esos países a donde han sido dispersados, y los devolveré, y les devolveré la tierra de Israel. Entrarán allí nuevamente y arrancarán todos los horrores, todos los ídolos. Les daré un corazón nuevo, y pondré en su interior un espíritu nuevo. Quitaré de su carne su corazón de piedra, y les daré un corazón de carne. Así caminarán según mis mandamientos, observarán mis leyes, y las pondrán en práctica. Entonces serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Yo me atrevería a decir, entonces sí serán mi pueblo. Porque cuántas veces no hemos visto ya en toda la historia de la salvación, una y otra vez que se le da la espalda a Dios. Y como ya dijimos también, la historia de la salvación no ha terminado. ¿Cuántas veces le hemos dado la espalda a Dios? Entonces Dios hace una promesa. A los que están lejos, dice, los voy a reunir de todas esas naciones. Dice el 18, entrarán allí nuevamente y arrancarán todos los horrores, los ídolos, ¿no? Todos los ídolos. Y dice esto que es muy importante, versículo 19, les daré un corazón nuevo. Y pondré en su interior un espíritu nuevo, el Espíritu Santo. Quitaré de su carne su corazón de piedra y les daré un corazón de carne. Eso es lo que recibe aquel que se convierte verdaderamente a Jesucristo. Un corazón de carne y un espíritu, el Espíritu Santo de Dios. Dice, así caminarán según mis mandamientos, observarán mis leyes y las pondrán en práctica. Entonces serán mi pueblo y yo seré su Dios. Bueno, vamos más adelante, 21. Pero a los que tienen su corazón apegado a inmundicias y a sus horrores, les costará cara su conducta. Palabra de Yahvé. ¿Y no es esto mismo lo que hacemos nosotros mismos cuando estamos apegados al pecado?
Dice aquí a sus inmundicias y a sus horrores, a la pornografía, al dinero, a los placeres banales, vagos, a tanta cosa, ¿no?, que hay hoy, tanta distracción. Pero bueno, no me quiero detener mucho. Versículo 25 dice al final: y pude contarles a los exiliados todo lo que me había mostrado Yahvé. Él escribe no solo para los exiliados, sino también le va a escribir a los de Jerusalén. O sea, este profeta es amplio, digámoslo así. Vamos al capítulo 37, los huesos secos. Finalmente llegamos a los huesos secos. Huesos secos, muchos conocen la historia, espero. El valle de los huesos secos, Ezequiel 37:1. Dice el profeta: la mano de Yahvé se posó sobre mí. Yahvé me hizo salir por medio de su espíritu. Me depositó en medio de un valle que estaba lleno de huesos humanos. Dos cosas aquí. Me deposita, me lleva, me habla por medio de su espíritu, ¿sí? Y lo pone en un valle. Un valle es una tierra que está rodeada de cerros, una planicie rodeada de cerros, de montañas, de cordilleras. Dice, y ese valle estaba lleno de huesos humanos, que evidentemente hacen alusión a la muerte. Me hizo recorrer el valle en todos los sentidos. Los huesos esparcidos por el suelo eran muy numerosos y estaban completamente secos, vacíos. Entonces me dijo: hijo de hombre, ¿podrán revivir esos huesos? Respondí: Yahvé, tú lo sabes. Yo no lo sé, Dios. Yo no sé si esa persona puede cambiar su vida, puede transformar, puede dejar el alcohol, puede dejar la pornografía, puede dejar la avaricia, etc. Yo no sé, solo tú lo sabes, Señor. Me dijo: profetiza con respecto a estos huesos. Les dirás: huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. Y ahí subrayo la palabra profetiza. Porque para el profeta Ezequiel, la vida de un creyente debe de ser eso: profecía, 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 profetizar en todo momento, hablar de Dios a los demás, hablar con Dios nosotros mismos. Dice: profetiza con respecto a estos huesos, les dirás: huesos secos, escuchen la palabra de Yahvé. No mis palabras, no mis razonamientos, sino los de Dios. 5. Esto dice Yahvé a estos huesos: haré que entre en ustedes un espíritu y vivirán. Un espíritu que da vida. Lo vamos a ver en los temas finales. Pondré en ustedes nervios, haré que brote en ustedes la carne, extenderé en ustedes la piel, colocaré en ustedes un espíritu y vivirán. Y sabrán que yo soy Yahvé. Hice según lo que se me había ordenado, y mientras profetizaba, se produjo una gran agitación. Los huesos se acercaron unos a otros. Miré, vi cómo se cubrían de nervios, brotaba la carne y se extendía por ellos la piel, pero no había en ellos espíritu. Es decir, hay una primera reacción. Habla también de un estruendo, de una explosión. Recordamos cuando baja el Espíritu Santo en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, en Pentecostés, hay una explosión, un estruendo. Aquí hay una primera reacción, dice: se cubrían de nervios, brotaba la carne, se extendía sobre ellos la piel, pero no había en ellos espíritu. Entonces me dijo: profetiza, hijo de hombre, llama al espíritu, dirás al espíritu: esto dice Yahvé. Espíritu, ven desde los cuatro vientos, sopla sobre estos muertos para que vivan. ¿Cuánto necesitamos nosotros decirle al Espíritu de Dios que baje, no sé, sobre tu esposo, sobre tus hijos, sobre nosotros mismos también? No se cansen de invocar al Espíritu Santo. No se cansen de eso, nunca. Profeticé según la orden que había recibido, y el Espíritu entró en ellos. Recuperaron la vida. Se levantaron sus pies. Era una multitud grande, inmensa. Yahvé me dijo entonces: hijo de hombre, esos huesos son toda la casa de Israel. Ahora dicen: nuestros huesos se han secado, nuestras esperanzas han muerto, hemos sido rechazados. Y vemos también hoy en nuestros días esto.
gente sin esperanza, gente triste, gente esclavizada por el pecado, por sus vicios, por las cosas vanas. Se llenaron de cosas vanas y se volvieron vanos. Hay mucha gente vana que está buscando no sabe qué, pero está buscando, desesperada. Están buscando en el fondo a Dios. Dice, esos huesos son toda la casa de Israel. Ahora dice, nuestros huesos se han secado, nuestras esperanzas han muerto. Hemos sido rechazados. Esto también es muy importante porque si tú no tienes el Espíritu, si tú te sientes así, es porque el Espíritu no está de lleno en ti. O como dirá San Pablo, lo has entristecido al Espíritu. El pecado entristece al Espíritu Santo, lo apaga en cierta manera. Por eso, versículo 12, profetiza, y le repite una y otra vez, ¿no? Es decir, háblales de mi palabra. Les dirás esta palabra de Yahvé. Voy a abrir las tumbas de ustedes. Oh pueblo mío, haré que se levanten de sus tumbas y los traeré de vuelta a la tierra de Israel. Y aquí nos regresamos ahora sí a nuestro tema. ¿De qué está hablando? De que toda esa gente que está regada por diversos países, diversas ciudades, incluso diversos imperios, Dios la va a traer. Dios va a traer a todos ellos. Ellos están tristes, están apagados, están sufriendo las consecuencias de su pecado. No tienen muchos de ellos ya esperanza de regresar. Han perdido el templo, han perdido Jerusalén, han perdido su nación, lo han perdido todo. Y están en el exilio, en una tierra extraña, ya no en su tierra, ya no en la tierra prometida. Están perdidos. Y mucha gente hoy está perdida. 13. Entonces, cuando haya abierto sus tumbas y los haya hecho levantarse, sabrán que yo soy Yahvé. Pondré en ustedes mi espíritu y vivirán. El espíritu vivifica, da vida. Los estableceré en su tierra y sabrán que yo, Yahvé, lo dije y lo hice. Palabra de Yahvé. Qué importante esto, entender la relación entre palabra y espíritu. Puede haber mucha palabra, pero hay gente que no le hace mucho caso, digámoslo así, al espíritu. Puede haber mucha gente que dice que tiene el espíritu, pero no obedece la palabra. La combinación tiene que ser perfecta. Palabra y espíritu, ambos, juntos, encaminados, agarrados de la mano, vamos a decirlo así. Tal vez no se te da la palabra, porque tal vez has apagado al espíritu. Hay que analizar eso a fondo. Vamos un poquito más adelante. Tendrás en tu mano ante tus ojos los trozos de madera en los que hayas escrito. El versículo 21. Y les dirás de parte de Yahvé: sacaré a los hijos de Israel de las naciones a donde partieron. Los reuniré de todas las partes y los juntaré en su tierra. Esto es ya será la siguiente etapa, el regreso del exilio, que espero en Dios lo empecemos ya la semana próxima, que es muy interesante, muy emocionante, porque regresan a Jerusalén y van a reconstruir el templo, van a reconstruir la ciudad. Llegan unos felices, otros llegan llorando. Ya lo vamos a ver la semana que viene, es muy muy interesante. 22. Haré de ellos una sola nación en mi país, en las montañas de Israel. Un único rey reinará sobre todos ellos. Ya no serán más dos naciones, ni estarán más separados en dos reinos. No se ensuciarán más con sus inmundos ídolos, porque los libraré de sus pecados y de todas sus rebeldías, y los purificaré. Serán mi pueblo, y yo seré su Dios. Sobre ellos reinará mi servidor David, y tendrán todos un solo pastor. Esto ya apunta un poquito más lejos, a Jesucristo. Entonces caminarán según mis mandamientos, observarán mis leyes y las pondrán en práctica. Vivirán en esa tierra que di a mi servidor Jacob, esa tierra en que han vivido, vivirán en ella para siempre. Ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos, y mi servidor David será su príncipe para siempre.
Lo curioso es que David ya murió. Entonces va a ser un hijo de David. Firmaré con ellos una alianza de paz, una alianza conmigo para siempre. Ya dijimos, la alianza nueva y eterna. Pondré en medio de ellos mi santuario para siempre. Ahora el templo, sí van a construir un templo, y un templo más bonito, más grande, más fastuoso que el de Salomón. Sin embargo, el mismo Jesucristo dirá: dentro de poco no quedará piedra sobre piedra. Y dice el Evangelio de Juan, porque cuando Jesucristo hablaba del templo, hablaba de su propio cuerpo. Ese es el templo perfecto. Ya lo vamos a ver. Poco a poco vamos a ir juntando todas estas piezas. 27. Mi morada permanecerá por encima de ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre, las naciones sabrán que yo soy Yahvé, quien santifica a Israel. Palabra de Dios. ¿No? Pero bueno, ahí le vamos a dejar con la Biblia. Vamos a leer algunos comentarios y luego nos vamos a los temas finales. Bueno, por cierto, aprovecho para recordarles el nuevo canal, el de la Biblia es Católica, donde nos vamos a ir dentro ya muy poco. Ya nos falta quizá un par de meses para terminar la historia de la salvación. Y nos vamos a ir a ese nuevo canal. Ahí a ver si el Jonathan les pasa el enlace. Ahorita estamos viendo 2 cursos ahí. Estamos viendo la misa en la Biblia, que ya es un curso viejo que lo estoy retomando. Y estoy viendo las meditaciones del Evangelio de San Juan. Entonces, para los que quieran suscribirse, también tengo ahí pendiente, espero esta semana hacer un capítulo más de la serie de El maligno en las escrituras. O sea que tenemos varias series ahí. Entonces ese canal le hemos echado muchas ganas, está creciendo, bendito sea el Señor. Vamos lento, hay 3,000 gentes suscritas, pero yo les invito a que se suscriban. Ahorita hay muchas novedades ahí, hay muchas cosas nuevas que pueden ver. Temas finales. La imagen me gustó mucho, los huesos secos, me encantó la imagen. Aunque también pensé, híjole, van a pensar que es así como una película, y no, tampoco. Historia de la Salvación, capítulo 35, ya estamos, la clase número 35, estamos en el capítulo 8, el doloroso exilio. Hoy terminamos con el profeta Ezequiel. Ezequiel en el valle de los huesos secos. Si eres profeta de Dios, hoy mismo estás como Ezequiel en un valle de huesos secos, donde el mundo tira, la mayoría tira hacia un lado, y tú estás llamado a tirar al lado de Dios. Y es difícil, no es fácil para nada. Por eso necesitamos la palabra de Dios y el Espíritu Santo. La deportación de Ezequiel. El sacerdote Ezequiel es exiliado a Babilonia en la segunda gran deportación, en el año 597 a.C. Daniel fue en la primera deportación, Ezequiel es en la segunda. Y este es el tema que les decía. Ezequiel reconoce al profeta Daniel. Se dice, bueno, voy a leerlo mejor. Algunos expertos han llegado a la conclusión que el libro de Daniel fue un libro escrito en el siglo II a.C. Es decir, que Daniel no vivió en Babilonia, o que quien lo escribió no vivió en Babilonia, y de ahí se desprenden otras ideas, que todo lo que está escrito en el libro de Daniel, son cuentitos, historietas, cosas bonitas, pero en el fondo te están diciendo no son verdad. ¿Sí? Sigo leyendo, dice. Algunos expertos han llegado a la conclusión de que el libro de Daniel fue un libro escrito en el siglo II a.C. y no en la época del exilio en Babilonia. Esta tesis fue propuesta ya en el siglo III de nuestra era por Porfirio, un filósofo y filólogo neoplatónico, opuesto al cristianismo. Eso es muy importante. Pero Ezequiel da testimonio de Daniel, es decir, si son más o menos de la misma época, contemporáneos. Y vamos a ver 3 citas bíblicas donde Ezequiel nos habla de Daniel, que Ezequiel no vivió en el siglo II, cuando se dice que se escribió ese libro. Él vivió muchísimo tiempo antes, entonces no pudo hablar hacia futuro 400 años.
Dice Ezequiel 14:14. Imagínate que en ese país se encuentren estos 3 hombres: Noé, Daniel y Job. Está hablando de Daniel, de hecho lo menciona como un hombre de mucha sabiduría, como lo vimos efectivamente la semana pasada. Pues bien, lo digo yo, esos 3 hombres salvarán su vida debido a su justicia, palabra de Yahvé. Ezequiel 14:20. Si Noé, Daniel y Job estuvieran en ese país, por mi vida, dice Yahvé, no salvarían ni hijos ni hijas, pero salvarían su vida a causa de su justicia. Y finalmente dice Ezequiel 28:3. Tú eres seguramente más sabio que Daniel, era un hombre muy sabio, y ningún misterio te quedó grande. Entonces vemos que Ezequiel nos da 3 versículos donde habla ya de Daniel. Eso nos dice que Ezequiel conoció los escritos de Daniel. No sé si conoció a Daniel, pero conoció sus escritos. Eso nos llevaría a pensar que este libro no se escribe en el siglo II, es decir, 400 años después, como se quiere decir. Pero bueno, en esos debates yo no me meto mucho, ustedes lo saben, pero sí quería hacer esta aclaración, porque alguien me lo preguntó. Comer el libro para profetizar. Podría poner comer la Biblia para profetizar. Al inicio del libro vemos que Dios le dice al profeta Ezequiel que coma el rollo o libro antes de ir a profetizar. Ezequiel 3 del 1 al 4. Me dijo: hijo de hombre, come lo que te presento, cómelo y luego anda a hablarle a la casa de Israel. Abrí la boca para que me hiciera comer ese rollo, y me dijo: hijo de hombre, come ahora y llena tu estómago con este rollo que te doy. Lo comí pues, y en mi boca era dulce como la miel. Me dijo: hijo de hombre, anda a la casa de Israel y diles mis palabras. Me acuerdo del padre Luis Toro, dice: vamos a saborear este caramelito, ¿no? Y la gente se emociona y empieza a saborear el caramelito aquel. Porque cuando lo saboreas, cuando lo empiezas a conocer, a degustar, es sabroso como la miel. Pero vamos a ver lo que dice Apocalipsis. Apocalipsis 10 del 9 al 11. Me acerqué al ángel y le dije que me diera el librito. Se habla de otro librito, otro rollo. Me respondió: toma, cómetelo. En tu boca será dulce como la miel, pero te producirá acidez en el estómago. Hay una segunda reacción. Primero es lo dulce, el saborear ese caramelito, ¿no? De fresa o de chocolate, como dice el padre. Pero luego, cuando lo meditas un poco más, viene la acidez. Cuando lo digieres, cuando lo aplicas a tu vida, es dulce, es sabroso cuando lo recibes. Pero cuando lo empiezas a digerir, ay caray, ya no es como tan dulce y se siente pesado. ¿Sí? Dice aquí, provoca acidez, se siente pesado, porque es pesado cumplir la palabra de Dios. Tomé el librito de la mano del ángel y me lo comí. En la boca era dulce como la miel, pero cuando terminé de comerlo se me volvió amargo en el estómago. Vamos un poquito más adelante. El Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Así como lo declara la Iglesia en el credo. Creo en el Espíritu Santo, o creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida. De la misma manera nos dice la Sagrada Biblia en múltiples ocasiones. Génesis 2:7. Entonces Yahvé, Dios, formó al hombre con polvo de la tierra, luego sopló el Rúa, el Espíritu, sí, el Espíritu de Dios, el soplo de Dios. Sopló en su nariz aliento de vida, espíritu que da vida, y el hombre tuvo aliento y vida. Salmo 104, versículo 30. Envías tu soplo o tu espíritu y son creados, y renuevas la faz de la tierra, como la oración con la que iniciamos siempre. Romanos 8 del 11 al 13. Y si el espíritu de aquel que resucitó a Cristo de entre los muertos está en ustedes, el mismo que resucitó a Jesús de entre los muertos, dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su espíritu. Es el espíritu el que da vida, el que te da la vida interior, la vida del corazón, la vida del espíritu.
dice, dará también vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Entonces, hermanos, no vivamos según la carne, pues no le debemos nada. Si viven según la carne, necesariamente morirán. Más bien, den muerte a las obras del cuerpo, mediante el Espíritu, y vivirán. Entonces el Espíritu Santo, el encargado de dar vida a este cuerpo que anda sin vida. Cuando yo padecía de mi grave pecado, mi grave adicción, llega un punto en que me sentí como muerto en vida. Yo le digo a la gente como un zombie, como un zombie. Tuvo que venir el Espíritu Santo para sacarme de ese hoyo y realmente sentirme vivo. Sí. Aunque a veces también es difícil porque no embonas en muchos lugares, no cabes por lo mismo. Pero el Espíritu es tan fuerte que te llena de vida, te da vida. Por eso hay que invocarlo todos los días, todos los días. Apocalipsis 11:11. Pero pasados los 3 días, esto es de los 2 testigos. Un día vamos a ver el libro del Apocalipsis. Pero pasados los 3 días y medio, un espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos y se pusieron de pie. Estaban muertos los 2 testigos. Duraron muertos 3 días, creo. Sí, pues aquí dice, un espíritu de vida procedente de Dios entró en ellos y se pusieron de pie, lo que provocó gran espanto entre los que miraban. Por eso la Iglesia declara que el Espíritu Santo es Señor y dador de vida. Y si juntamos estos 2 temas, nos sale esto. Bueno, esto yo lo puse, ¿verdad? No es que salga automáticamente. ¿Quieres profetizar? Es decir, ¿quieres hablar de Dios? Hoy en la mañana leí un comentario de una mujer que decía, es que a mí me gustaría hablar así como tú hablas. Que yo honestamente les digo, a mí no me gusta cómo hablo. Yo no me considero predicador. Me gusta más decir que enseño un poquito de Biblia, pero no soy predicador. Pero ella me decía, yo quiero hacer eso. Entonces dije, vamos a contestarle de alguna manera, ¿no? ¿Y cómo le podemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Número 1, come el libro. Es decir, lee la Biblia, prepárate, estudia, persevera. Eso es muy importante, persevera. Y también hay que perseverar en invocar al Espíritu de Dios, al Espíritu Santo. Pídele a Él. No creas que porque te preparas mucho, ya sabes. Si te preparas, es decir, si estudias la Biblia, la lees, preparas tu tema, pero no invocas al Espíritu de corazón, ¿sí? No vas a llegar muy lejos. Puede ser que te vaya bien un día, 2, pero no vas a llegar muy lejos, ¿sí? Entonces, ¿quieres profetizar? ¿Quieres hablar a tu familia de Dios? Bueno, tienes 2 chambas, la Biblia y el Espíritu Santo. Ahí te dejo eso de tarea. Bueno, nos vemos la siguiente semana si Dios quiere y nos despedimos pues en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que Dios me los bendiga. Nos vemos. Adiós.